La vida de Job. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La vida de Job. En el nombre del Señor Jesús les explico un resumen de la vida del gran Job. Uno de los títulos que podemos ponerle al libro de Job o a la vida de este hombre llamado Job, del cual se cree que escribió fue Moisés, es aquel que soporta, es el perseguido y odiado por todos, menos por Dios. También otra de las preguntas que surgen en las angustias de Job que uno puede preguntarse como creyente es: ¿y dónde está Dios? Job 23:3. Job fue el justo puesto a prueba, un egresado de la Universidad del Sufrimiento, un hombre que tenía buena economía, buena familia, buena salud, un hombre que no tenía problemas, según lo dice la introducción al libro, el comienzo. Un hombre al que todo le iba bien, pero que todo se le volvió males. Y todo por ser fiel a Dios. No es que por ser fiel a Dios nos tenga que ir mal, pero la Biblia dice que nosotros debemos ser probados como el oro. Job fue el hombre que no entendió la razón de sus dificultades. Sus pruebas no eran para que Dios lo conociera a él, sino más bien para que Job conociera mejor a su Dios, para que se guardara más del diablo y para que tuviera cuidado de sí mismo. Job nos deja el modelo de un siervo sufriente llevado hasta el límite, según el capítulo 5, verso 19 de Job y según 1 Corintios 10:13. Fue un hombre que, a pesar de haber sido llevado hasta los límites de su aguante, se mantuvo fiel, firme y sumiso ante su Señor y Dios. Job fue sorprendido, atacado, despojado, desechado, herido, menospreciado, tentado, burlado. Fue humillado y acusado falsamente. Job sabía que por encima de todos los acontecimientos que venían contra su vida estaba su Dios. Job sabía el tipo de Dios que tenía. A pesar de todos sus males, Job nunca desistió de su Dios, nunca renunció a Dios. Pues cuando todo lo perdió, le quedaba Dios. El hombre de Dios que se convirtió en el blanco de los dardos de Satán fue Job. Él deseaba poder hallar a Dios en un lugar geográfico, en un lugar definido. Esperó a Dios en medio de sus angustias y Él llegó para ayudarlo. Satanás le tumbó el rancho a Job y Dios le levantó una gran mansión. Cuando todo lo que quedaba en su mano era un tiesto de losa para rascarse de sus dolores, de su rasquiña, de sus males físicos, espirituales, emocionales, cuando todo estaba contra él, Dios le devolvió lo que antes tenía y más, al doble le dio todo lo que había perdido. Job fue el patriarca que conoció la humillación, pero que fue exaltado, según el capítulo 19, versículos 23 al 27. Satán no logró quebrar al hombre de Dios, y Dios demostró que hay gente que tiene mucho talante. Dios recompensa la paciencia, la fidelidad, la perseverancia, la confianza y la integridad. Job fue un árbol cortado, pero su tronco y raíz aún quedaban en tierra, y Dios lo hizo reverdecer, según el capítulo 14, versos 7 al 9.
Job nunca peleó con Satanás en la carne, pues él sabía que la mejor batalla la haría Dios. Es mejor cuando Dios nos defiende. Cuando Dios se hizo presente para restaurar a Job, todos sus males se disiparon. Él fue enseñado, consolado, sanado, restaurado, bendecido y levantado por Dios. Todos acusaban a Job de maldad, pero solo Dios sabía que esas pruebas que venían para Job no eran para acabarlo, sino para sacar de él un mejor varón de Dios. Dios vino a la vida de Job para ayudarlo en un torbellino, en un tornado, en una tormenta, en un viento recio, para disipar las tempestades que el demonio había arrojado y todos sus males contra Job. Satán le abrió un proceso fiscal de acusación a Job, según el capítulo 32, verso 35. Pero Satanás no sabía que Dios haría por Job de abogado y juez. ¿Y qué abogado? Tumbando todos los argumentos y la altivez que venían contra Job. El dolor puede producir ceguera, sordera, mudez, dureza, pero la sanidad divina destierra todo síntoma del mal. El que nos ayuda es el Señor Jesús. Job vivió a través de humillación, reflexión, limpieza, purificación y recompensa al doble. La prosperidad o el fracaso de alguien no definen su nivel espiritual ni su ubicación en el agrado o desagrado de Dios. Dios parecía lejano y ajeno a las cosas que venían contra Job, como si Dios estuviera indiferente a su situación, pero Dios estaba totalmente enterado y escuchando los comentarios y las reacciones, observándolas y listo para obrar en su momento. Dios nunca obra tarde. En Job, Dios es Señor de ricos y pobres, porque Dios estuvo con Job y Job se mantuvo fiel a Dios en la riqueza y en la pobreza. Job conoció cada día más a Dios como el Todopoderoso. Capítulo 42, verso 2. El testimonio de Job nos plantea no cómo evitar el dolor, sino cómo poder soportarlo todo basado en la convicción de quién es nuestro Dios. Satanás estaba insatisfecho con la prosperidad de Job, entonces Dios se la duplicó. Job obtuvo después de esta crisis que pasó mayores razones para permanecer fiel y paciente delante de su Dios. Seguramente que quienes conocían a Job tendrían que decir: he ahí un hombre a prueba de ataques diabólicos y humanos. Dios mismo testificó de Job ante los hombres y ante los demonios. Dios lo defendía. José, David y Daniel también vivieron cosas duras sin una razón de culpa. Ellos no tenían la culpa, pero debían ser probados, y nosotros no somos la excepción. Hay sufrimientos que no tienen una explicación racional ni humana, pero nos vienen a la vida y en su momento lo entenderemos todo. Job estuvo en medio de un conflicto entre el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás. Job fue el campeón de Dios, porque Job ganó con Dios, y Dios demostró que es el victorioso en batalla a través de un soldado valiente llamado Job. Los discursos de los hombres en el libro de Job trataban de hallar la razón del sufrimiento de Job sin poder hallarlo, más queriendo causar más sufrimiento a Job en vez de ayudarlo. En Job queda demostrada la soberanía de Dios, que Él hace con sus vasijas como le plazca, sin que ellas necesariamente lo comprendan, según el capítulo 41, verso 11 de Job. Los justos también sufren y lloran, sin que necesariamente hayan pecado. Dios no llegó a justificarse ante los actores del suceso, pero solo vino a vindicar a Job y a poner las cosas en orden y a cada uno en su lugar. El libro de Job demarca el abismo que separa la sabiduría y comprensión humana de la ciencia de Dios
y su óptica y perspectiva de las cosas. Dios no ve como nosotros, Él es mejor. Dios a través de la vida de Job nos enseña que la vida aquí en la tierra puede ser difícil para los hijos de Dios, pero no imposible, y que nunca estamos solos, que aún cuando no lo sintamos, cuando no lo escuchemos, cuando no veamos su gloria, Él está presente aunque esté en silencio. Él nunca nos abandona. El sufrimiento y el dolor son opacados por la exposición de la soberanía y el poder de Dios. Lo que ocurrió a Job en su tiempo, con toda probabilidad se sigue sucediendo, de modo que estamos advertidos, porque nosotros no somos mejores que Job, para que no nos vengan cosas como las que vinieron a Job y tal vez peores, sino que Dios es misericordioso y porque Él sabe cuánto podemos soportar. La Biblia dice que Él no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar. Romanos 8:31, Romanos 13:15. Job brilló después de sus pruebas como el oro al ser pasado por el fuego. Job ahora quedaba listo después de sus pruebas para vencer cualquier dificultad que viniera, siendo ya restaurado. Si esas pruebas tan duras no acabaron con Job, nada lo derribaría, porque él era fuerte en Dios. Dios sacó de esa prueba de lealtad de Job a un hombre más espiritual, más maduro, un hombre capacitado para ayudar a otros. Dios empezó testificando de Job y asimismo terminó, según Job 31:35. Satán perdió sus intentos de desacreditar a Dios y a su siervo. Job hizo de sus pruebas incomprensibles una gran oportunidad para demostrar su fe y sumisión a Dios. Job se mantuvo fiel a su Dios, con o sin privilegios humanos. No seguimos a Dios ni le servimos por lo que nos da, sino por quién es Él, porque es Dios y nosotros sus criaturas. Satanás quiso humillar, deshumanizar y arrebatarle la dignidad a Job, pero Dios lo reivindicó y lo reafirmó con esa calidad de relación que ellos dos tenían. Todos aprendemos de esta historia que no se debe juzgar al que sufre, ni halagar a todo el que prospera, según el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24, porque los hombres lo que tienen por sublime delante de Dios puede ser abominable. Dios tiene muchas maneras de enseñarnos que el único que tiene la razón y los derechos reales sobre su obra es Él. Él es soberano. Él hace lo que quiera en la vida de nosotros los creyentes y en los asuntos de la humanidad. De la vida de Job debemos entonces aprender que pase lo que pase, estamos en las manos del Señor Jesús, estamos en las manos del mejor y nada nos podrá destruir porque el Señor está con nosotros. De Job podemos aprender que no importa cuán gris esté el día, no importa cuán oscura sea la tormenta, Dios está en medio de la tormenta con nosotros. Cuando arrecia la lluvia, cuando arrecian los rayos, las tempestades, los vientos, cuando venga la destrucción, cuando todo parezca venirse contra nosotros, debemos siempre recordar al Dios de Job, que así como lo ayudó a él, Él nos puede ayudar a nosotros si nos quiere ayudar. Job nos enseña entonces que Él como hijo de Dios y nosotros como hijos de Dios somos guardados por Él. Les habló su hermano Jaiber Serna. Esta es la vida de Job. Que el Señor Jesucristo les bendiga siempre.